Buenos días, buenas tardes, ahora que se encuentren, qué bien, bienvenidos. Vamos a desarrollar ahora los objetivos de este capítulo 5, en el cual estaremos hablando sobre pseudocódigo. Para iniciar, pues, ¿qué nos hemos fijado con esto? Pues vamos a describir el pseudocódigo como esa expresión del razonamiento procedimental. Vamos a establecer las características y ventajas del pseudocódigo. Vamos a desarrollar la expresión de un algoritmo a través del pseudocódigo, para complementar lo que ya estuvimos haciendo en relación al diagrama de flujo. Adicionaremos a que con este pseudocódigo nosotros podamos también ya documentar la tipificación y la descripción de las variables, que eso será un elemento importante que también facilite luego la migración o la construcción de la codificación. Y por último, contrastaremos el pseudocódigo y los diagramas de flujos que ya los han estado trabajando. Muy bien. Bueno, un pequeño repaso antes de que iniciemos. Capítulo anterior estuvimos viendo precisamente diagramas de flujo, incluso UML, y empezamos a ver que los algoritmos los podemos expresar gráficamente, con el cual nosotros podemos obtener en una sola vista una idea clara de qué va a ser el proceso, la cadena de pasos simples, sencillos, con las cuales nosotros tenemos un punto de inicio y llegaremos hasta un punto final donde estaremos resolviendo a cabalidad el problema o la situación que nosotros nos hemos afrontado. Con el pseudocódigo veremos cuáles son esas diferencias. El pseudocódigo no es más que otra forma de expresar ese mismo algoritmo. Ya lo hicimos de forma plástica, de forma gráfica. Vimos que había unas reglas con los diagramas de flujo, ¿verdad? Que tiene que ser de arriba para abajo, de izquierda a derecha, por ejemplo, y que hay unos símbolos que han sido ya estandarizados, o sea, universalizados. ¿De acuerdo? Veremos que eso es una de las diferencias con el pseudocódigo. Vimos también que incluso hay un lenguaje de modelado que se ha unificado para que nosotros tengamos también más formalidad, ¿verdad? Y una estandarización mucho más amplia en cómo nosotros expresamos no solamente el diagrama de actividades, que sería muy semejante, bueno, de hecho equivaldría a los diagramas de flujos tal cual lo hemos visto al inicio, ¿no? Sino que también otros diagramas que nos ayudan a que nosotros podamos modelar un sistema de forma completa. Por ejemplo, el diagrama de clases, el diagrama de interacción, el diagrama de estados, todo un conjunto de diagramas que nos van a ayudar a que nosotros podamos describir con mayor exactitud qué es lo que está ocurriendo con un determinado sistema. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos? Nos estamos enfrentando siempre a que nosotros tenemos una situación conflictiva, algo que amerita, que requiere de nosotros una actitud resolutiva. Nosotros ya hemos visto que esto lo podemos descomponer, ¿verdad? Y decir que los problemas ahora nosotros los vamos a dividir en estas tres partes. Vamos a tratar de identificar las entradas, tratando de ver al mismo tiempo que esas entradas son datos, pero esos datos se tienen que transformar, abstraerse a unas variables. También ahí nos dirán de algunas restricciones, de algunas situaciones que tienen que incluirse dentro del procedimiento. De forma que poco a poco, cada uno de esos datos vaya transformándose sucesivamente, secuencialmente, para que poco a poco se vaya pareciendo más al resultado. Por ende, en esta misma etapa nosotros no solamente tenemos que identificar los datos, tenemos que discernir claramente qué me están pidiendo, qué es el resultado que yo debo de producir. Y entonces, teniendo claro la entrada y la salida, el arte será poner toda nuestra creatividad para definir el paso a paso, cada secuencia que realmente me llevará de la entrada hasta la salida. ¿De acuerdo? Por ende, es muy común que ahora que nosotros vamos a verlo desde el punto de vista ya no gráfico, sino como pseudocódigo, como un lenguaje falso, ahora que le llamaremos lenguaje natural del algoritmo programable. Entonces veremos que el proceso de entrada es muy común que nosotros utilicemos una instrucción como leer, ¿de acuerdo? Lectura. Luego las acciones serán definidas como hacer, como calcular, como obtener, ¿verdad? Y finalmente describiremos las salidas con una instrucción como salir, ¿de acuerdo? Como imprimir, ¿de acuerdo? Son elementos que se utilizan siempre
para nosotros poder revelar o poder determinar cuál es el resultado final de esos cálculos que hemos hecho. ¿Ok? Nuevamente, si nosotros lo vemos como un resumen, estamos ante esta situación. Y esta situación hemos definido que nosotros tenemos que centrarnos muchísimo para podernos informar muy bien, sensibilizarnos muy bien, hacernos una misma cosa con el problema, entender cada restricción, cada limitante, cada característica de forma profunda, ¿verdad? Para que nosotros, haciéndonos una sola misma cosa con el problema, estemos más cerca de encontrar la efectiva solución de ese problema. Esta efectiva solución en este momento será de un tipo de problemas que podemos utilizar la metodología algorítmica, el razonamiento procedimental, que nos va a ayudar a que poco a poco nosotros alcancemos el resultado que nos están pidiendo. Por ende, nosotros vamos a desarrollar algoritmos, vamos a diseñar algoritmos. Y tenemos dos formas de expresarlo. A través de un diagrama de flujo, que ya estuvimos viéndolo, y ahora vamos a hacer a través de un lenguaje informal. Un lenguaje que tiene los principios operativos con los cuales la computadora también podrá seguirnos el ritmo de lo que nosotros estamos pensando en nuestra cabeza para solucionar ese problema. Pues luego, esta forma de expresar el algoritmo tiene ventajas en relación al diagrama de flujo. Ya haremos esas ventajas, pero no nos perdamos. No estamos ni codificando, ni estamos editando, ni estamos haciendo, no estamos haciendo nada de eso. Estamos simplemente expresando el algoritmo. Estamos o en el pseudocódigo o el diagrama de flujo. Y en este momento vamos a ver el pseudocódigo. Bien, ¿qué decíamos entonces con el pseudocódigo? Es una de las herramientas más conocidas para el diseño de soluciones de problemas por computadora. De hecho, es el paso que nos permite la inmediatez, es muy directo, para pasar de la solución que nosotros hemos diseñado a un lenguaje de programación específico. Aunque claro, el pseudocódigo tenemos que verlo que no es un lenguaje de programación, pero facilita el proceso de codificación hacia un lenguaje de programación, porque él tiene el principio operativo de lo que el algoritmo tendrá que exigirle a la computadora para poder entonces ejecutar cada una de las acciones. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer hincapié, que esto será una forma de ver casi al mismo nivel a que lo tendría que ver la computadora. Por ende, si el diagrama de flujo nos permite a nosotros entendernos, ¿verdad? Y tener una idea clara en una sola vista de todo lo que constituye el algoritmo, este nos permite ver que ese paso a paso, cómo seguirá ejecutando por un dispositivo con la computadora. Es como estar entrenando a nuestra mascota y estarle diciendo qué es lo que tiene que hacer, pero luego, entonces, decirle una frase, un conjunto más complejo de secuencias y que sabemos que entonces lo va a ir siguiendo paso a paso y de forma que, tanto como nosotros lo estamos viendo, así lo tendrá que hacer la computadora. No podrá salirse de ese guión, no podrá salirse de esa instrucción. El pseudocódigo son pasos que tienen que ser muy bien detallados, tiene que conducir a la resolución del problema, y eso es lo más importante. Nosotros nos vamos a enfocar en que resuelve el problema, no que ya exprese con facilidad la transición hacia un lenguaje de programación, porque ese no es el enfoque. El enfoque no es que nos facilite la codificación, el enfoque es que tiene que resolver el problema antes de que codifique, ¿de acuerdo? El pseudocódigo tendremos que utilizar proposiciones informales, no está estandarizado, no está unificado. De hecho, nosotros usaremos español, pero hay pseudocódigo que se hace en inglés, en cualquier otro idioma, y no tiene reglas, no tiene tampoco un conjunto estandarizado de sintaxis, porque es eso, es una forma más fluida, más natural, con la cual nosotros queremos expresar esa secuencialidad lógica, esa estructura, ese encadenamiento lógico que conduzca al resultado que nosotros estamos pensando. Y que, entonces, visto desde el punto de vista de la máquina, entonces nos estamos entendiendo con la máquina, le estamos diciendo cómo tiene que hacer la computadora. Y entonces yo sé que le tengo que hablar en el lenguaje que ella más o menos podría seguir, ¿no? Pero que sea un lenguaje que también a mí me permita analizarlo lógicamente, que me permita a mí describir, descifrar si realmente le estoy dando unas instrucciones que van a poder seguirse, que van a poder llegar hasta arribar a la conclusión que nosotros queríamos. Muy bien, no salimos de esto. Ya hemos dicho que el algoritmo nos tiene que solucionar el problema. Y nosotros vamos a decir que ahora, entonces vamos a poder visualizarlo con el pseudocódigo en dos
partes importantes. Aunque el pseudocódigo consista nada más en la estructura procedimental, en la estructura instruccional, ¿verdad? En la estructura algorítmica, ¿verdad? Que nos va a llevar a la solución, es decir, el cuerpo, ¿verdad? Vamos a adicionar en este momento para que nosotros vayamos acostumbrándonos y teniendo esa buena práctica de que con el pseudocódigo también yo puedo adicionar un elemento que es la descripción, la identificación y la tipificación de las variables, que será un elemento valioso e importante para que ustedes mismos, ahora que han estado haciendo ejercicios donde pueden identificar las entradas y visualizar qué tipo de entradas son, ahora hagamos este paso para que poco a poco nosotros nos vayamos adecuando a que tenemos que darle todo este conjunto de instrucciones que se convertirán en recursos para la computadora y que esos recursos tendrá que manipular la computadora a través de las operaciones que nosotros designamos. Pero esos recursos tienen que designarse, tienen que identificarse. Y esta es la parte importante en relación a las variables. ¿Ok? Bueno, entonces tendremos, por ejemplo, un título. Luego tendremos acá un espacio donde podremos hacer a través de una tablita, en este momento lo haremos así, empezar a designar, a identificar y a tipificar. Tal. Esto nos ayudará también a que nosotros visualicemos si acaso estamos estableciendo que sea de un determinado tipo y después las operaciones demuestren que no eres el tipo que debería de ser una determinada variable, ¿no? Y finalmente, esto es lo que nos centraremos. Esto es lo que nosotros le llamamos pseudocódigo. Déjenme acá, les voy a remarcar acá. Esto es lo que nosotros le llamamos pseudocódigo. Miren, veremos que siempre tiene un único punto de inicio y un único punto de finalización. Bueno, eso es muy importante. Empezamos en un lado, tenemos que terminar en otro lado. Aunque las secuencias por dentro puede hacer que se puedan dividir. ¿Verdad? Y aunque se dividan, ambos flujos tienen que coincidir, converger en la finalización del programa. Por ende, eso tenemos que tenerlo como un axioma, como una máxima. Un punto de entrada, un punto de salida. Y luego en medio, como decíamos, leer, escribir, imprimir, son instrucciones sencillas, pero también, miren, esta que no está una instrucción definida, pero esto nos da una idea de una asignación, de una operacionalización de las variables, ¿de acuerdo? Que nos permiten obtener un resultado que temporalmente nosotros lo vamos a albergar en otro espacio de memoria, que después podemos, como en este caso, llamar y hacer que entonces pueda visualizarse. Entonces, como decíamos, el algoritmo es una herramienta de programación, el pseudocódigo. El pseudocódigo es una herramienta de programación porque nos permite que nosotros ya ese algoritmo lo estamos visualizando como un principio operativo de un computador, como las instrucciones que tiene que seguir hacer la computadora. Acá otro ejemplo muy parecido. El anterior era una suma, esta es el producto de tres cosas. Lo podemos ver rápidamente. Inicio y miren, cada instrucción tiene un número, porque entonces ahí estamos viendo la secuencialidad. El número 3 solo se pudo haber ejecutado si se ejecutó correctamente 2 y el 2 solo se pudo haber ejecutado si se ejecutó correctamente el 1. Entonces así hasta llegar, solo llegaremos al paso final, que en este caso es número 5, si acaso hemos ejecutado el 4, el 3, el 2 y el 1. ¿De acuerdo? Y eso también es importante a la hora de que nosotros vayamos construyendo nuestro pseudocódigo. Características, claro, es un léxico que está formado por palabras y por símbolos, pero sobre todo tenemos muy pocas reglas de sintaxis, coma, punto y coma, asterisco, perdón, llaves, paréntesis. No tenemos este tipo de reglas, porque esas reglas son específicas de los lenguajes formales, de los lenguajes de programación, que tendrán esa formalidad sintáctica. En este caso, nosotros lo que queremos es una expresión. Queremos brindar una estructura lógica que nos dé los principios operativos de qué es lo que tiene que hacer la computadora. ¿De acuerdo? Sí tendrá semántica. Cada instrucción significa algo, dice algo. Y nosotros, en la lectura que hacemos, tenemos que poder, entonces, impregnarnos de la lógica de qué es lo que está ocurriendo y por qué está haciendo esto y cuál va a ser el posible resultado que nos obtenga. ¿De acuerdo? Lo que decíamos, tiene un punto de inicio, puede tener un número finito de posibles puntos de término, pero al final, entre el inicio y el término, pueden haber incluso varios caminos, pero solo hay un inicio y un fin. Tienen que converger.
cualquier otro punto intermedio que no va a continuar, tiene que converger al final del programa. ¿Ok? Al final del pseudocódigo, perdón. ¿Qué ventajas tenemos? Que nos podemos concentrar en la lógica y desentendernos de las reglas sintácticas. ¿Ok? También podemos en él tratar de descifrar aquellos posibles errores lógicos que ningún lenguaje de programación podrá advertirnos. Y lo que decíamos, el pseudocódigo es lo previo para que nosotros podamos traducirlo a un lenguaje de alto nivel. Tenemos unas reglas que podemos seguir, reglas de San-Díaz que nos van a ayudar sobre la estructura del pseudocódigo, la estructura del programa. Y eso es muy importante porque también visualmente nos ayuda a ver el anidamiento, que es una técnica con la cual nosotros podemos colocar estructuras de control dentro de otras estructuras de control. Y, por supuesto, al igual que la diagrama de flujo, pues esto es mejor a que solo pensar que sí, lo podemos ejecutar en la computadora. Y, sobre todo, es mucho mejor que creer que sentarme enfrente de la computadora y empezar a codificar, eso me va a resolver el problema. No, primero tengo que diseñar el algoritmo. Y esta es la mejor manera de comenzar. ¿Qué instrucciones tenemos? Instrucciones básicas como inicio y fin, instrucciones de asignación de las variables, que nosotros también llamaremos instrucciones de tipificación, instrucciones de lectura de determinadas variables, instrucciones de escritura de determinados mensajes y o variables, instrucciones de bifurcación que, como decíamos, podemos entre el inicio y el fin tener un número finito de posibles caminos. Caminos que entonces uno y otro serán secuenciales, pero no todos se podrán ejecutar simultáneamente. Bueno, ninguno se ejecuta simultáneamente, solo se podrá ejecutar un camino a la vez. ¿Cuáles son esas instrucciones? Por ejemplo, en pseudocódigo en español hablaremos de inicio, fin, leer, escribir y asignación. Con este conjunto tan reducido de instrucciones seremos capaces de construir, ni les cuento, cosas muy complejas. Con esto tan sencillo como es esto. Claro, más las operaciones aritméticas, más las operaciones de relación, y aquí nos faltan más las bifurcaciones o las proposiciones condicionales que vimos en lógica proposicional. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente aquí, para que vayamos viendo inicio y fin, ya vimos que eran var, que le vamos a llamar a esa parte como la parte declarativa de las variables, donde nosotros vamos a identificarlas y a tipificarlas. Después, leer variables, escribir variables. Esta expresión, con esto que está acá, será para que nosotros podamos asignarle. Y cons que también, si acaso hubieran constantes, ¿no? Acá algunos ejemplos, ¿no? De entradas. Por ejemplo, podría ser qué nombre es la identificación de una variable que podría intuir yo que ahí lo que vamos a almacenar es una cadena de texto. No, cadena de texto. Vean cómo vamos tipificando. Sueldo, que podría pensar que entonces es una variable de tipo numérico, y como el sueldo puede ser con decimales, entonces sería el tipo flotante, o el tipo real. O el tipo real, llamémoslo. Luego, ¿y las salidas? ¿Qué serían las salidas? Bueno, las salidas no son estas que están acá. La salida es nada más esta que dice escribir ABC. Pero para que nosotros tengamos una idea de que darle esta instrucción en pseudocódigo escribir ABC, lo que hará es que mostrará los resultados 100, 200 y 300. Separados tal vez por una coma. ¿De acuerdo? Porque entonces eso es lo que nosotros estamos indicando a través de esta instrucción de escribir. Que escriba 100, 200, 300. ¿De acuerdo? Y entonces esta es la salida. ¿Ok? Bien, aquí algunos ejemplos, ¿verdad? Acá tenemos un diagrama de flujo, miren acá, que ya lo hemos estado viendo. Acá inicio y fin, con los símbolos que habíamos identificado. Acá la parte de la adquisición de datos. Miren que no estoy tipificando variables, adquisición de datos, estoy adquiriendo A y B. Luego aquí una actividad. A y B la estoy asignando a S, a través de la que A yo la estoy operando aritméticamente con B a través de una suma. ¿Ok? Y luego, después de eso, yo mando a imprimir S. Y eso concluye el algoritmo de forma gráfica. De forma en pseudocódigo es inicio, leer A y B, sería esta que está acá, hacer S igual a A más B, que sería esta que está acá, escribir S sería esta que está acá, y ya terminamos, 5 pasos. Más las variables que nosotros hemos visto, A, B y S, todas son del tipo entero, y acá describo un poco las variables para documentarlas y que nosotros tengamos más precisión a la hora que nosotros las estemos utilizando dentro de nuestro algoritmo. Otro ejemplo acá,
inicio a la lectura de las variables C1, C2, C3 y C4. Luego la asignación de que S va a ser el resultado de la suma de C1 más C2 más C3 más C4. Y que luego P va a ser el resultado, va a tener el valor de la operación de S dividido entre 4. ¿Ok? Luego imprimimos P y salimos. C1, C2, C3 y C4 podrían ser enteros. S, si todos son enteros, S necesariamente será entero. Pero P, al ser la división entre un valor entero y otro entero, no necesariamente nos da un entero. Nos podría dar de un valor real, un valor con fracción. Entonces, cuando nosotros describimos las variables, C1, C2, C3, C4 podrían ser enteros, S podría ser entero, pero P necesariamente siempre sería real. Y claro, si todos son reales, pues ni cosa menos. Ya nos preparamos para que todos manejemos como la tipificación real. ¿Ok? ¿Qué aprendimos de este tema? Espero que sí. Ya estemos listos para empezar a codificar una serie de ejercicios que van a estar ahí para que ustedes se centren en ir practicando el desarrollo, la expresión del algoritmo a través del pseudocódigo. Antes de cerrar, una frase de Radia Perlman, una de las más influyentes ingenieras de nuestra época, todavía con nosotros, acá presente, que increíble la frase que tiene, ¿no? El mundo sería un mejor lugar si más gente obviara la tecnología, no se preocupara por desarrollar tecnología, sino que se preocupara por desarrollar cosas que no le quitan el sueño a nadie, funcionan solas y solitas se autogestionan. ¿De acuerdo? Muy bien, listo pues. Qué gusto, ánimo, que estén muy bien, jóvenes. Ahí estará la actividad para que ustedes vayan practicando y que verifiquen su aprendizaje con este contenido. Ánimo, hasta la próxima.